Vamos a hacer lo más clásico, los isótopos del hidrógeno. Para los que estamos en cuarto y quinto grado, pregunta clásica de exámenes de admisión, los isótopos del hidrógeno. Oye, en la tabla periódica, el hidrógeno, chicos, en casa, el hidrógeno, ¿qué número está en la tabla periódica? Allá alguien agarra su tabla y me dice, profe, 1, ¿y cuál es su número de masa? Profesor, es 1,008, redondealo, sigue siendo 1. Ah, su número de masa es 1. Ese es el hidrógeno que yo encuentro en la tabla periódica. Pero si tú te das cuenta, no solamente existe este hidrógeno que encontramos en la tabla, sino el hidrógeno tiene tres tipos de átomos. ¿Cuáles son esos? Bombita, protio, deuterio y tritio. Protio, deuterio y tritio. Ya está. ¿Por qué se caracteriza cada una de estas? El protio, el deuterio y el tritio, los tres, ¿qué cosa tienen? Los tres tienen el mismo número, ¿qué cosa? El mismo número atómico. Pregunta, chicos, ¿por qué tienen el mismo número atómico? Porque son, ¿qué cosa? Son isótopos. ¿Y qué es lo que cambia, pues, profe? ¿Qué es lo que cambia? Su número de masa. El primer isótopo, el protio, tiene número de masa 1. El deuterio ya tiene 2. Allá. Y el tritio tiene ¿cuánto? 3. Oye, profe, ¿pero son iguales? Claro, muchachos, en casa son iguales. Profesor, si yo aplico la fórmula del núcleo, número de masa es igual a número atómico más neutrones, ¿cuánto debería ser esto de acá? 0. En el deuterio, ¿cuánto sería? 1, porque 1 más 1 es 2. Y en el tritio, ¿esto cuánto sería? 2. Ah, profe, acá tiene un protón, ¿sí? Acá tiene un protón y un neutrón, ¿sí? Acá tiene un protón y 2 neutrones. Ajá, entonces ahí tenemos los 3 isótopos. Pregunta en casa, a ver, ponte a pensar un rato. ¿Cuál de los 3 isótopos es el más pesado? Pesado, ya está, te damos la respuesta. El más pesado es el que tiene mayor número de masa. Ah, entonces yo puedo decir que este isótopo, el protio, es el más ligero. Y el tritio es el átomo, ¿qué cosa? El átomo más pesado. Ya está. Genial, genial, profesor. Ya, ahorita esto de acá nos va a servir para algo. Todavía no. Ya, protio. Chicos, pero ¿cuál de estos 3 está en nuestra atmósfera? ¿Cuál nosotros usamos? Nosotros usamos el protio. ¿Por qué? Su abundancia del protio en la naturaleza es el 99,985%. O sea, ¿cómo es eso, profe? Todo, casi todo el hidrógeno que existe en la naturaleza es el protio. Ya. El deuterio, ¿cuál es su abundancia? El 0, ¿cuánto? 0,015%. Oye, si tú en casa, tú te preguntas y haces una suma, 99,985 más 0,015, ¿cuánto da eso? El 100%. Oye, profesor, ya está el 100%. ¿Y el tritio? Chicos, el tritio no se le considera acá. ¿Por qué? Porque el tritio, su existencia es mínima. ¿Cuánto es? ¿En qué porcentaje existe? En 10. Uy, profesor, mayor que esto. No, 10 a la ¿cuánto? A la menos 15%. Eso es como decirte 0,00000, tantos ceros hasta que den 15 espacios. Oh, profe, su existencia es mínima. Por eso es que el tritio es altamente costoso en la naturaleza, altamente costoso en el mercado. ¿Dónde lo encontramos? Según el texto de la editorial Lumbreras, lo encontramos en las emanaciones volcánicas. ¿Ya? Es un material radioactivo. Ya, genial. Ahora, cada uno de estos isótopos va a formar un agua. Tú sabes, ¿cierto? Tú sabes, en tu cabecita estás pensando, profesor, el agua, ¿de qué está formado el agua? De un átomo de oxígeno, eso desde primaria te han enseñado, ¿cierto? De un átomo de oxígeno y 2 átomos de ¿qué cosa? 2 átomos de hidrógeno. Ahí está.
Un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Pero, profe, ¿cuál agua yo tomo? ¿Cuál agua? Tú tomas el agua pues, que forma el protio, ¿ya? A esa agua que forma el protio sería el famoso H2O. ¿Cómo se le llama? Agua común. Ah, ya, puedo tomar esto. Luego tenemos el deuterio. Es el D2O. ¿Y cómo se llama el agua que forma el deuterio? Agua pesada. Y alguien en su casa no, profe, yo he tomado agua pesada porque es lo que yo saco de mi pozo. No, eso no es el agua. Eso de lo que tú sacas, el agua de tu pozo no es el agua pesada. El agua pesada es el agua que forma el deuterio. Chicos, esto te puede producir daño. Esto no existe en la naturaleza. Se sintetiza, se crea solamente en el laboratorio. Ah, ya, entonces que no te engañen. El agua pesada es el agua que forma el deuterio. Profe, ¿y el tritio? El tritio, ¿qué agua forma? Forma el famoso T2O. Profesor, si yo voy al volcán, me tomo tritio, su agua súper pesada, me tomo eso, ¿me hará bien? No. Tiene propiedades radioactivas, O sea, imagínate, has visto, ¿no? Marvel, la saga de Marvel. No sé, te puede pasar algo como, no sé, al Hombre Araña, a Octopus, tantas cosas, ¿ya? Tal vez, no sé, como Hulk te puedes volver, ¿ya? Pero no sabemos, ¿ya? Así que no corras el riesgo en casa. Además, no lo vas a encontrar, porque su abundancia es mínima. Ya está. Profesor, yo veo que el protio tiene menor masa, más ligero. ¿Y quién es el más pesado? El tritio. Profesor, ¿y cómo es su núcleo del protio? Su núcleo del protio, ¿qué cosa es? Es estable. Su núcleo es estable. Y profe, del deuterio también, muchachos, su núcleo es estable. ¿Sí? Del deuterio también. Y del tritio, ¿qué te he dicho el tritio? El tritio es material altamente radioactivo. Por tanto, su núcleo, ¿cómo es? Su núcleo es inestable, ¿ya? Inestable. Y alguien dirá, no, profe, ¿de dónde ha sacado estos datos? ¿De dónde sacó? Bueno, eso lo sacamos del libro de Chang, los que quieran consultar, y también de Silverberg, ¿ya? Para cualquier consulta. Seguimos. Isóbaros. Los isóbaros también yo lo puedo llamar con otro nombrecito. A los isóbaros yo lo puedo llamar isomásicos. ¿Ya? Isomásicos. Ya está. Isóbaros o compuestos isomásicos. Muchachos, esto es más rápido, más sencillo. ¿Por qué se caracterizan los isóbaros? Porque poseen, ¿qué cosa? El mismo número de masa. Ah, ya, como que lo voy entendiendo, ¿ya? Entonces, poseen el mismo número de masa. Poseen el mismo número de masa. Ah, de nuevo, ya, pero no es para que te enamores, ¿ya? Corazoncito, mismo número de masa. A dos átomos que son isóbaros, lo que les relaciona, ¿qué cosa es? Su número de masa. Allá. Y profe, ¿cómo es lo demás? Si él tiene número atómico 1, definitivamente él tiene que tener número atómico 2. Allá. ¿Y cómo es su número de neutrones? Si él tiene neutrones 1, él va a tener ¿qué cosa? Neutrones 2. Allá, bien. Entonces, ¿por qué se caracterizan los isóbaros? Bueno, en tu casa, se caracteriza porque son átomos diferentes, pero ¿qué tienen en común? Su número de masa. Su número de masa. Allá, profe. ¿Y cómo serían sus propiedades físicas y químicas? Sus propiedades físicas y químicas, chicos, ¿de qué dependían las propiedades químicas? A ver, recuérdate, de los electrones, pero sus electrones en este caso van a ser diferentes. Por tanto, sus propiedades físicas y tanto químicas, ambas, en este caso, ambas son ¿qué cosa? Ambas propiedades son diferentes, ¿ya? Ambas propiedades son diferentes. Genial. Profesor, ¿y tendrá otro nombre los isóbaros? Los isóbaros no, son también llamados isomásicos. ¿Por qué se caracterizan? Porque tienen mismo número, ¿qué cosa? Mismo número de masa o mismo número de nucleones, ¿qué cosa? Nucleones fundamentales. Ah, los isóbaros son aquellos átomos que poseen, ¿qué cosa?
la misma cantidad de nucleones fundamentales. ¿Quedó bien claro? Bien, listo. Ahora, también yo puedo decir, ¿no? Profe, iso igual. Y el otro sería varos, puedo decir que es, ¿qué cosa? Masa. Ya lo tenemos, ¿ya? Pasamos al siguiente punto. Tercer punto, isótonos. ¿Por qué se caracterizan los isótonos? Porque son átomos, ¿qué cosa? Diferentes. ¿Qué tienen en común los isótonos? Ah, profe, creo que me da cuenta. Lo que tienen en común son, ¿qué cosa? Sus neutrones. Ah, los isótonos neutrones. Lo demás, ¿cómo va a ser? Lo demás va a ser diferente. Él será número de masa 1, él será número de masa 2. Ah, qué fácil. Seguimos. ¿Y cómo serán sus números atómicos? Su número atómico de él será 1 y su número atómico de él será ¿cuánto? 2. Ah, me captas, ¿no? Me captas en casa. Profesor, para que sus propiedades químicas sean semejantes, los electrones tienen que ser iguales, pero acá no son iguales. Por tanto, de los isótonos, sus propiedades físicas y químicas, ¿cómo van a ser? Sus propiedades físicas y químicas van a ser, muchachos, en casa, diferentes. Ya está. ¿Ya? Entonces quedó bien claro, pero algunos todavía, ¿no? Algunos profesores, ¿no? En las academias te decimos, ¿cuál es la manera de que te recuerdes que es un isótono? Isótono, misma cantidad de neutrones. Ah, mira, isótono, misma cantidad de neutrones. Me dice un ejemplito clásico, si X es isótono con el calcio e isóbaro con el cromo 52, pregunta, ¿cuánto vale el número atómico de X? Qué fácil, profe. Chicos, ¿qué era isótono? Isótono era mismo número de neutrones. Al ojo, ¿cuántos neutrones tiene esto? 7 es 40, este es 20. Esto también para mí, ¿cuánto vendría a ser? 20. Y si eso es 20, esto también para mí, ¿cuánto vendría a ser? 20. ¿Por qué? Te pregunto en casa. Porque son neutrones. Ah, ya. Y porque son isótomos. ¿Cuándo eran isóbaros? Cuando tenían, ¿qué cosa? La misma cantidad de número de masa. Si él es 52, ¿cuánto sería esto? 52. Por tanto, haciendo un esfuerzo sobrehumano en casa, yo sé que ya tienes la respuesta. ¿Cuánto sería esto? 20 más ¿qué número me da 52? Ajá, lo tienes, ¿cierto? 32. Aunque este ejemplo está fuera de lo normal, esto no puede ser mayor que esto, ¿ya? Bueno, como es un ejemplo, no lo tomes a mal, ¿ya? Entonces, ¿esto cuánto sería? Eso sería igual a 32.